Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Liz Valareso. Buen día con todos, bienvenidos a 24 horas, jueves 20 de julio, 7 de la mañana con 1 minuto, y nuestro dron en vivo sobrevuela en este momento la avenida de los Chiris, cerca del Parque La Carolina, al frente del Parque La Carolina. A esta hora cielo despejado en Quito, 9 grados centígrados, poco tráfico en la capital, y miren ustedes al fondo cómo empieza a calentar el sol sobre la ciudad capital. Así está la avenida de los Chiris. A esta hora, hoy es jueves, no circulan vehículos que tengan placas terminadas en 7 y 8. Liz, ¿cómo estás? Buen día. Hola Milton, amigos, buenos días, qué gusto compartir con ustedes. En este jueves les propongo ver cómo amanece también Guayaquil. Esa imagen amplia captada por nuestro dron es en la avenida Francisco de Orellana, norte de la ciudad, a la altura del sector de las Orquídeas, mucho lote 1. Ya vemos cómo se despierta este punto con movimiento, ¿no? Ya gente que se desplaza a su lugar de trabajo seguramente, padres de familia que están llevando a sus hijos a los colegios. Un cielo nublado nos acompaña a esta hora, una temperatura de 24 grados centígrados. Buen día, Liz, ¿cómo estás? Bien, Milton, ¿tú? Muy bien, qué gusto verte como todos los días. Vamos además a analizar los temas que están en coyuntura. Vamos a conversar con Paulina Recalde, ella es directora de perfiles de opinión. Vamos a analizar el panorama electoral en esta atípica elección presidencial. Ya quedan pocos días para que vayamos a las urnas a elegir a nuestro próximo presidente para un periodo corto de 1 año y medio. Sí, también vamos a conversar con José Antonio Hidalgo, él es vicepresidente de Cordex, a propósito de este pedido que hacen los exportadores al presidente Guillermo Lasso, que decrete el estado de excepción en algunas provincias del país ante los altos índices de inseguridad. Bien, así entonces empezamos a revisar noticias. Y lo hacemos contándoles que un derrame de petróleo afecta a la playa Las Palmas en Esmeraldas y sus alrededores. Petroecuador confirma que se trata de crudo derramado por una falla en la conexión entre un barco y la terminal petrolera de la ciudad. Vamos hasta Esmeraldas, ahí está Gregory Rosero para contarnos detalles de lo que está ocurriendo. A esta hora, Gregory, buen día. 7 de la mañana con 4 minutos. ¿Qué tal, Milton, Liz, amigos televidentes? Gracias. Así es, a esta hora me encuentro en el malecón de Las Palmas, al norte de la ciudad. Y este es el panorama que quiero mostrarles a esta hora de la mañana, luego del derrame de crudo ocurrido el día de ayer en horas de la madrugada. Hasta este punto donde nosotros estamos, cuando recién llegamos hasta acá, se notaba todavía un poco el petróleo. Pero se puede divisar todavía cómo el mar tiene manchas, tiene varias manchas. Aquí, como ustedes pueden ver, amigos televidentes, es como una mancha tipo grasosa la que nosotros podemos notar acá en este punto. Y a esta hora de la mañana, rápidamente, nosotros vamos a conversar con uno de los moradores también, que de aquí de Las Palmas y que toda la mañana viene a trotar. Amigo, ¿usted sabía sobre este problema que había aquí en la playa, sobre este derrame de crudo? Claro que sí, como esmeraldeños desde el día de ayer, esta gravísima noticia para nuestra playa de Las Palmas, donde la gran mayoría del pueblo viene a hacer salud en la mañana. Ahorita vengo corriendo de la parte de arriba, está bloqueado por una camioneta personal, me imagino del medio ambiente y de Petroecuador, y ciertos canales televisivos directamente que están constatando daños causados el día de ayer por el derrame. Perfecto. ¿Esto afecta a la salud de alguna u otra forma? Desde luego. Yo mencionaba en antes y lo vuelvo a ratificar. Esmeralda es una ciudad olvidada por el gobierno, pero lo que sí recibimos es esta clase de contaminación. No se olvide que solamente es este derrame. El problema de la contaminación ambiental parte de los gases de refinería que no han sido controlados por años y que se ha ido denunciado constantemente y ninguna autoridad ha puesto foto al asunto. Perfecto. Al estuario del río Tiaune, donde la fauna es afectada, que ya no existe propiamente. Entonces, las remediaciones que ellos dan después son unas dádivas de compensación que no se justifica con la realidad directamente. Perfecto.
Perfecto. Bien, amigos televidentes, nosotros hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. La playa Las Palmas, ubicada al norte de la ciudad de Esmeraldas, amaneció este miércoles regada de petróleo por un derrame de crudo ocurrido durante la madrugada en una operación del puerto petrolero situado en la zona. El derrame fue confirmado por Petroecuador después de que en redes sociales se difundieran videos del derrame de crudo en esta playa que es la más cercana a la ciudad. Hemos desplegado todos los recursos humanos y materiales que se encuentran disponibles para mitigar esta emergencia. La empresa petrolera señaló en un comunicado que el derrame se registró a las 4:30 de la mañana. La razón sería un fallo en el sistema de alivio durante el proceso de revisión de crudo liviano y empaquetamiento de línea, lo que provocó un derrame de hidrocarburos, cuyo volumen arrojado al mar no ha sido cuantificado por la compañía en su información oficial. EP Petroecuador no ha realizado un pronunciamiento oficial de cuánto es la afectación directa, del alcance o la magnitud de esta afectación. Estamos esperando también un informe preliminar. De igual forma, se movilizó maquinaria pesada y camiones de vacío para succionar el producto. Además, se dio a conocer que se construyen cubetos de contención. El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica también emitió un comunicado donde indican que la prioridad es precautelar el bienestar de la población y mitigar el impacto ambiental. Esta sería la segunda ocasión que Petroecuador se ha visto involucrado en derrames de petróleo que han dejado cuantiosas pérdidas para el sector pesquero artesanal. Además, se espera que en las próximas horas las autoridades den a conocer cifras exactas del monto económico que representa este derrame. Y bien, amigos, esto es lo que podemos mostrarles a esta hora de la mañana. El día de ayer se conoció que las autoridades enviarían maquinarias hasta este punto para limpiar la playa. Nosotros acudimos en horas de la tarde para verificar si era cierto y nosotros nos dimos cuenta que no. Pero conocemos de que el petróleo que se encontraba también regado, esparcido en este punto, se ha movilizado hacia otro lado, hacia otro sector. Sabemos y conocemos de que las maquinarias se encuentran y están en el puerto de Balao, precisamente donde ocurrió este derrame de crudo. Ahora, a esta hora de la mañana, cuando son las 7 horas de la mañana con 8 minutos, no es muy fuerte el olor, pero sí se percibe un olor bastante fuerte que podría causar daños en la salud de personas que tienen diferentes enfermedades. Es lo que puedo informarles hasta esta hora de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos. Liz, tú continúas con más en estudios. Una excelente jornada para todos. Gracias, Gregory, por ese reporte. Que tengas un buen día. Así es, 7 de la mañana con 8 minutos y es esa situación lamentable la que está ocurriendo en Esmeraldas. Anoche el Tribunal Contencioso Electoral aceptó la recusación presentada por el candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento Construye, Patricio Carrillo, contra el juez suplente Richard González, porque según Carrillo no es garantía de imparcialidad en la causa que se resuelve en su contra. Gómez fue removido como sustanciador de la causa que impulsa Marcela Guiñaga, presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, para impedir que Carrillo sea candidato a la Asamblea. Con esta decisión de la mayoría del Pleno del TCE, el expediente de la causa volverá a la Secretaría para sortearlo y elegir a un nuevo sustanciador. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, advirtió que quedan pocos días para que el proceso electoral 2023 cruce una línea roja, es decir, explicó que si el CNE no tiene en firme todas las candidaturas y empieza la distribución de paquetes electorales a más tardar el 2 de agosto, podrían tener problemas para que el material electoral llegue a la Amazonía, Galápagos y las zonas de frontera. Según la funcionaria, al no poder tener la papeleta definitiva de asambleístas nacionales y de asambleístas de 8 provincias, no podrían completar los kits electorales para enviarlos. Atamaín afirmó que esta demora se debe a los recursos interpuestos por las organizaciones políticas contra determinadas candidaturas. Por su parte, Ivonne Coloma, vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral, dijo que los plazos y pasos legales los tienen atados, pero que de todas formas el tribunal ha hecho su parte para responder de la manera más rápida. En este momento, dentro de nuestra planificación, ya estamos en línea roja. Sin embargo, días de colchón que siempre se prevé, eso nos está dando algo de oxígeno para esperar un poco más. Pero 8 días más, 10 días más, ya
es alerta roja para nosotros. En 5 días veamos qué es lo que pasa. Isabel de Saint-Malo liderará la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, que participará en las elecciones anticipadas de Ecuador, que se van a llevar a cabo el próximo 20 de agosto. Así lo informó ayer Luis Almagro, secretario general de la OEA, a través de un mensaje en redes sociales. De Saint-Malo agradeció el nombramiento y comentó que los procesos electorales son centrales a la democracia. La funcionaria también encabezó la misión de observadores de la OEA para las elecciones presidenciales de Ecuador en febrero de 2021. 3 candidatos a asambleístas de las provincias de Esmeraldas, Imbabura y Chimborazo pidieron al Consejo Nacional Electoral gestionar el resguardo policial por su riesgo en el proceso de la precampaña. La presidenta del CNE, Diana Tamaín, recibió pedidos de resguardo policial de los candidatos del Movimiento Centro Democrático, lista 1, de la provincia de Chimborazo, de Alianza Actuemos, listas 823, la provincia de Imbabura, y un candidato a la Asamblea Nacional por el Partido Social Cristiano. Siete unidades educativas de 136 que existen en el Cantón Durán del Guayas serán priorizadas con un nuevo tipo de intervención interinstitucional. Los planes contarán en su interior con un policía de forma permanente en el marco del nuevo plan Policía Escolar. Se trata de una intervención en planteles complementaria al plan Escuela Segura de resguardo policial al ingreso y salida de estudiantes. Esto mientras el Ministerio de Educación negó la solicitud de clases virtuales en Durán tras el aumento de muertes violentas el último mes. El teniente coronel Roberto Santamaría estará a cargo de los programas de seguridad en los planteles de Guayaquil, Durán y San Borondón. El oficial explicó que el policía que permanecerá en el interior de las escuelas priorizadas va a realizar el análisis de riesgo, estudios de seguridad y orden. Este gestor de seguridad es el que va a estar atento a que no falte nada en esa escuela en temas de seguridad. Por ponerle un ejemplo, si es que los policías que tienen que estar en el control al inicio de clases no han llegado, él es el que tiene que generar que eso ocurra en los horarios específicos y en las escuelas priorizadas. La evidencia que se ha mostrado el día de hoy de lo que sucede verdaderamente en Durán da la razón de que continuemos reforzando los esfuerzos para que lo último que se cierre sea la escuela. Y la policía dio a conocer detalles de la captura de Franklin B., presunto sospechoso en el caso de sicariato registrado la noche del martes en el interior de una peluquería en el barrio Nueva Aurora de Guamaní, en el sur de Quito. Se anunció que hay un operativo de inteligencia para dar con los atacantes que llegaron con armas de fuego a bordo de 2 vehículos, una camioneta y otro tipo Jeep, y acabaron con la vida de 3 personas. Una cuarta resultó herida de gravedad. El ciudadano de nacionalidad venezolana de 26 años fue trasladado de emergencia al hospital Padre Carolo, cercano al sector. Sin embargo, por la gravedad de sus heridas, tuvo que ser enviado a otro centro de salud. La policía mantiene las labores de investigación para dar con el paradero de los demás integrantes de la banda que protagonizó este ataque. Estos sujetos realizaron una marcha, los ciudadanos más bien realizaron una marcha de rechazo ante la delincuencia del sector. El cuerpo de Raúl de la Torre Montoya, de 43 años, que fue secuestrado hace un mes y medio en Vía La Aurora, fue reconocido esta semana por su familia en la morgue de Guayaquil. Él circulaba por la vía mencionada cuando lo atraparon sujetos armados que fingieron un operativo policial. Por su rescate se exigía el pago de $1 millón a sus familiares. Ecuador y Estados Unidos suscribieron este 19 de julio un memorando de entendimiento para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en su lucha contra las amenazas a la seguridad y la paz. El instrumento prevé la cooperación entre los 2 países para el intercambio de información para combatir a los grupos armados al narcotráfico, informó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Además, contempla el fortalecimiento de capacidades de las Fuerzas Armadas de Ecuador, el entrenamiento y la capacitación del personal militar de las 2 naciones y la adquisición de recursos para potenciar la defensa de las fronteras y combatir el narcotráfico y sus delitos asociados. Según el gobierno ecuatoriano, el proceso de cooperación tendrá resultados a mediano y largo plazo en un lapso de 7 años. Es momento de las entrevistas en 24 horas.
7:28 de la mañana. A esta hora quiero darle la bienvenida en este espacio a José Antonio Hidalgo. Él es vicepresidente de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador, Cordex. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Ustedes están hace 3 días solicitando de manera firme, lo han hecho a través de un comunicado, que el presidente de la República decrete un estado de excepción en 5 provincias del país. Y esto a propósito del alto índice de inseguridad que dicen se vive sobre todo en las áreas rurales y que afecta a la logística de la actividad a la que ustedes se dedican, que está ligado mucho con la agricultura, ¿no? Con esta actividad agrícola en el país. ¿La situación está fuera de control? Sí, y justamente nosotros como sectores productivos, si bien hemos venido trabajando de la mano con las distintas autoridades locales en las zonas productivas y con grupos de alertas, justamente lo que nos hace llegar al llamado de estado de excepción y a un tercer comunicado por temas de seguridad es que la situación principalmente en las zonas rurales se ha salido de las manos. Nosotros, si bien tenemos los grupos de alerta, sí necesitamos mayor presencia policial y militar para poder trabajar en zonas focalizadas y poder tener los resultados que queremos esperar. Y si bien es un tema muy complejo y a nivel nacional que requiere más recursos, mayor inteligencia, esto sirve como un tema disuasivo en las distintas zonas donde ya hemos venido manejando con información precisa los niveles de crisis y los niveles de casos que se han venido incrementando. Claro, y quizás quien nos escucha dice, bueno, esto pasa en muchos puntos del país, ¿no? Hoy la principal preocupación del ecuatoriano es ese, el tema de la seguridad. El comunicado decía 5 provincias es donde se debería decretar hoy ese estado de excepción: Santo Domingo, Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro. Ustedes dicen las áreas rurales. Mucho de lo que pasa ahí quizás no se conoce, no todo se difunde. Es más fácil comentar lo que pasa en la ciudad. ¿Qué es exactamente? ¿Qué es lo que está predominando? Los asaltos en la carretera, las denominadas vacunas, el ingreso a las plantaciones. Cuéntenos, ¿de qué están siendo víctimas en la parte productiva, lo que tiene que ver con la exportación? ¿Qué es lo que más les está afectando? En principio, la seguridad y las inversiones que nosotros estábamos focalizando era para ir cerrando brechas a la contaminación de contenedores, pero hoy ya no es así. Hoy, cuando ya tienes una situación en fincas que me lo transmiten, en donde le indican los trabajadores, jefe, ya no quiero ir a la finca porque temo por mi vida. Eso ya es una situación muy, muy compleja, ¿no? Porque se siente en la indefensión. Entonces, cuando ya afecta la vida de los distintos trabajadores, nosotros sí tenemos que hacer este llamado, porque ya, por ejemplo, en esta semana tuvimos un caso de homicidio en una de las zonas productivas a la que nosotros estamos haciendo un llamado, que es la provincia de Los Ríos. Entonces, ya cuando va hacia la vida de las personas, sí nosotros tenemos que tener mucho más respaldo policial y militar. ¿Pero lo cierran en el camino? Cuando van los camiones, ¿les ponen obstáculos que los obligan a parar o se están metiendo en las plantaciones? ¿Qué está pasando? Pero usted me dice, claro, el trabajador le dice, correcto, no quiero ir, no quiero trabajar, tengo miedo. Extorsión, distintos homicidios, tenemos también robos, ¿no? Y todo esto lo tenemos igual registrado, ¿no? Y a medida de lo que ha pasado los últimos 3 meses, hemos tenido alrededor de 35 casos específicos de los reportados, porque nosotros hacemos un levantamiento. Y de lo que va a nivel de los sectores productivos, vamos alrededor de 500 víctimas con $4 millones en pérdidas de lo registrado. Yo estoy seguro que eso son 2, 3 veces más. Y justamente de lo que nosotros hemos venido monitoreando y trabajando, no se ha venido reduciendo. Pero eso en este año, 2023. Correcto. Ahora, ustedes han hecho una inversión de $200 millones, esto como Cordex, ¿no? Como Corporación de Gremios Exportadores, en materia de seguridad. Esto incluye cámaras de videovigilancia, escáneres, contratar guardias privados, sistema satelital de monitoreo, por mencionar algunas cosas. Tienen su parte puesta, pero no llega a ser suficiente. Y no va a ser suficiente. Lo que necesitamos es justamente que se vea esa inversión del Estado reflejado en el equipamiento de los policías. Nuestros policías están justamente en las calles y necesitan el mayor soporte.
también acompañado de los militares. Y si bien hay inversión privada, no va a ser suficiente. Nosotros tenemos que seguir teniendo ese trabajo coordinado, pero hoy, al día de hoy, hacemos ese llamado a estado de excepción justamente para poder trabajar con mayor facilidad en zonas focalizadas en estas provincias productivas y que son principalmente zonas rurales. Esta actuación de los grupos delincuenciales, de estos grupos criminales, ha venido dándose quizás desde el año pasado, cobró fuerza este 2023 o más bien es este año cuando se han enfocado o los han visto como grupo objetivo también ustedes. Yo creo que nosotros tenemos que ver las cifras macro a nivel de Ecuador. Y si vemos en tasa de homicidios, en el año 2019 estábamos en 6.9. Al año 2022 estamos en 25.6 y creciendo. Homicidios por cada 100 habitantes. Entonces, cuando vemos que esa cifra va duplicándose, triplicándose, y eso se ve reflejado en el nivel de distintas alertas que vamos teniendo dentro de los grupos que hemos venido estableciendo de provincias, ya nos genera mucha preocupación. Y menciono, ya no es un tema de protección de la carga, es un tema de protección de las vidas humanas. Y hacemos este llamado porque ya estamos en un punto de desesperación y donde queremos que los poderes del Estado hagan sus trabajos. No solo es una responsabilidad del gobierno, no solo es una responsabilidad de policías militares, es una responsabilidad también de la parte judicial, porque si alguien hace bien su trabajo y otro no hace bien su trabajo, donde sí hay muy buenos elementos en la parte judicial y muy buenos elementos en la parte de gobierno, pero también hay malos. Y eso nosotros tenemos que siempre poder hacer ese llamado público de un trabajo en equipo y que cada uno cumpla con su responsabilidad, porque si no, no vamos a salir de esto. Y sin seguridad no hay nada. Sin seguridad disminuimos el empleo. No vamos a poder recuperar los empleos que justamente el país necesita. Es que, José Antonio, se lo pregunto porque quizás muchos también dirán, pero bueno, ¿por qué un estado de excepción más? Este gobierno ha decretado 11 estados de excepción en lo que lleva de administración. ¿Y qué cambios han notado? ¿No se ha reducido quizás considerablemente ese índice de inseguridad o de delitos en el país? Y eso es lo que se ha cuestionado cada vez que se ha aplicado esa medida. Y en algunos de los casos, sí, bajo el concepto de grave conmoción interna, que es por lo que ustedes dicen debería ser decretado esta vez también en 5 provincias del país. Entonces, ¿qué cambio puede producirse en caso de que el gobierno los escuche y decida dar ese paso? ¿Por qué debería justificarse el ir a un nuevo estado de excepción? Dirán algunos. ¿Qué cambio les puede dar o puede en este caso traer? Hemos monitoreado muy de cerca el tema de seguridad con distintas comisiones que tenemos los sectores productivos. Y a medida que se determina estado de excepción hay mucha mayor facilidad de coordinación entre policías, militares, autoridades locales, para poder justamente entrar en incursiones muy específicas con mayor facilidad. Entonces es un tema de facilidades, agilidad y poder atenderlo con inmediatez. Entonces yo creo que sí se ha demostrado en ciertos puntos resultados cuando había estado de excepción con lo que yo he mencionado en este momento. Por eso yo le preguntaba si esto quizás ustedes ya lo estaban viviendo en el 2022 cuando hubo algunos estados de excepción decretados por el gobierno o recién este 2023, porque quizás ahí pudieron palpar esas diferencias. Las coordinaciones que hemos venido desarrollando a nivel nacional en grupo de alertas lo hemos venido desarrollando este 2023, ¿no? Y hemos tenido, sí, apertura de las distintas autoridades locales, policiales, para poder trabajar en conjunto. Y ahora que hay una dinámica de trabajo en conjunto, justamente vemos la necesidad de que haya nuevamente esa facilidad de coordinar e intervenir directamente. Y eso aquí hablando también de un trabajo conjunto militares, policías, quizás en carreteras. Así es. Han pasado 3 días desde que ustedes hicieron público este comunicado, haciendo esta petición al presidente de la República, pero usted decía, no es el primer llamado que hacemos. Ya lo han hecho público a través de redes sociales, en algún momento demandando la atención también del ministro del Interior. ¿Han recibido alguna respuesta? ¿Han tratado de tener algún acercamiento? ¿Van a esperar que el presidente regrese de su gira para pedir a lo mejor alguna reunión con él? Y hemos tenido los acercamientos con el ministro del Interior, con las distintas autoridades, y hemos hecho también este llamado. Esperamos que sea escuchado el retorno del presidente y poder tener una sesión con las distintas
autoridades para que vean lo necesario que es poder tener el estado de excepción en las zonas indicadas para poder tener una mejor coordinación y una agilidad en la intervención con resultados palpables donde nosotros necesitamos que todos vayan cumpliendo sus roles. No es un llamado que solo hemos venido haciendo al gobierno, hemos hecho en llamados pasados también atención al sistema judicial nuestro, que tiene que también hacer su trabajo, porque, repito, si se atrapan distintos delincuentes y a las 24 horas están fuera con denuncias puestas por el sector privado, con un trabajo coordinado entre policías y militares, de nada sirve ese trabajo. El día lunes habrá un gabinete de seguridad acá en la ciudad de Guayaquil. ¿Van a tratar a lo mejor de que este tema sea puesto sobre la mesa, a tratar de que ustedes puedan ser atendidos ese día y buscar una respuesta a este petitorio? Esperamos poder ser atendidos y que justamente en estos espacios se pueda tratar de suma urgencia ese llamado a estado de excepción. De no recibir esa respuesta, ¿cuál pudiera ser? Yo creo que esto ya la situación para ustedes, sumado a que en unos meses también se anuncia la llegada de un fenómeno del Niño. Esto yo creo que es un tema de todos los ecuatorianos y nosotros estamos elevando la voz del sector productivo que nos venía generando mucha presión y que necesita ver resultados y necesita ver a las distintas autoridades en las calles, en las zonas rurales. Si eso no es atendido, menciono, sin seguridad no hay nada. Y lo único que estamos pidiendo hoy es una responsabilidad de los distintos poderes del Estado, no estar en la indefensión. Y hoy la seguridad es el principal problema de preocupación para los ecuatorianos y es un sector que ya se ve afectado, como decía, por este tema y que tiene una proyección preocupante ante la llegada también de un eventual fenómeno del Niño. Así es, y justamente hablo dentro no solo de los sectores productivos, pero represento también el sector bananero, pero han sido 3 años muy complejos, donde hemos venido decreciendo, donde hemos pasado distintas crisis y pérdidas, y ahora este año vamos a vivir un fenómeno del Niño que va a impactar a la parte agrícola y en las zonas principales productivas nuestras, el Oro, Los Ríos, Guayas, Santa Elena, ¿no? Donde vamos a ver no solo una afectación en la parte de infraestructura, pero vamos a ver una afectación en la parte fitosanitaria, que eso va a afectar nuestra productividad. Y nosotros ya hemos hecho distintos escenarios en torno a eso y lo hemos presentado a las autoridades, donde esperamos que también cada uno cumpla su rol. No solo es el Estado en la infraestructura que le corresponde en la parte de control de las zonas hídricas, pero también las prefecturas que tienen que hacer también sus mantenimientos, los municipios de todas estas zonas que también tienen que hacer sus mantenimientos, y si todos no hacen su trabajo, las pérdidas van a ser innumerables. Si ya está, digamos, determinado que va a haber un gran impacto, va a ser mucho mayor si nadie hace su trabajo. Y eso es lo que nosotros hemos venido diciendo, porque nosotros sí estamos haciendo nuestros trabajos de inversión y justamente lo que queremos es que también eso se vea reflejado en las demás competencias. Y hoy están pidiendo acciones más bien para preservar la vida, que es lo más importante. Con eso de aquí le doy las gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. Son las 7:46, estamos con Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, para hablar de este panorama electoral tan express y hasta cierto punto atolondrado. Paulina, buenos días. ¿Qué más pueden hacer los candidatos en estas pocas semanas que les quedan, si no es tratarse de dar a conocer ellos primero? Sí, buenos días, Milton, con todas y con todos. Gracias por la invitación. Permítanme empezar diciendo que estamos con mucho dolor por la pérdida de Patricio Díaz. Totalmente, sí. Y que mando un abrazo muy sentido para su familia, para su hijo y para sus compañeros de trabajo. Yo lo conocí aquí hace 27 años. Una de las primeras personas que vi en el canal, sí, es un dolor muy grande. Sí, no quería dejar de decirlo.
Es una campaña compleja porque es una campaña en crisis, tan en crisis que precisamente estamos viviendo elecciones anticipadas porque el presidente no ha podido concluir el mandato para el que fue electo. En ese sentido, me parece que lo más importante ahora mismo es cómo los candidatos puedan conectarse con este estado del país. Y creo que eso está difuso. Es decir, el adversario no está completamente sentado para el conjunto de las candidaturas o no están hablando en el tono acorde con la profundidad de la crisis que está viviendo el país. Si 97% cree que estamos yendo por el camino equivocado, si tienes un presidente con solo 14% de credibilidad, si tienes un Consejo Nacional Electoral con solamente 8% de confianza y así el conjunto de instituciones, más del 50% preocupados sobre todo por la inseguridad, luego cerca del 30% con preocupaciones de entorno al económico, con esto esbozo que es una situación de profunda crisis y que no necesariamente las candidaturas están conectando con esta profundidad que vive, esta profundidad de padecimiento, de crisis que está viviendo Ecuador. Y pese a todo eso, parecería que el panorama es parecido de alguna manera al 2021. ¿Cómo? Con la Revolución Ciudadana, en primer lugar, parecería que con el porcentaje que tuvo Andrés Arauz cuando fue candidato a presidente, y luego la disputa por el segundo lugar sin alcanzar en este momento de lejos siquiera el 20%. Me parece en el sentido también, digamos, que hay la Revolución Ciudadana con una candidatura que busca fundamentalmente fincarse en su voto orgánico, una candidata además que arrancó con bajo conocimiento, pero que se afinca sobre todo en esto y que su estrategia de campaña ha estado muy volcada a mostrar esto por un lado. Después tienes al conjunto de candidaturas que uno podría ubicar más hacia el centro derecha, con la diferencia frente a la elección que mencionas, que no están en este bloque de unidad que sí tenía la candidatura de Guillermo Lasso. En ese sentido están más dispersas. Y luego tienes una candidatura que uno podría sintonizar más o menos con lo que ha significado Pachacutic, pero que, otra vez, no necesariamente representa la misma situación, tanto por las fracciones internas de Pachacutic, cuanto porque CONAIE ha manifestado que no es su candidatura. En ese sentido, me parece que difiere de las condiciones con las que arrancó las elecciones pasadas. Ahora, Paulina, en este periodo tan corto, creo que esto les perjudica más a los nuevos, digamos así, que a los que repiten. Ahora, los que repiten podrán repetir por lo menos el nivel de votación de la vez pasada. Me refiero a Yacu Pérez y a Javier Herbas. Bueno, para ir profundizando en estas diferencias que he mencionado, en el caso de Javier Herbas estábamos hablando en las elecciones pasadas, no solamente de un candidato que se presentaba entonces como un outsider, que podía tener un estilo de comunicación más fresco porque eran otras condiciones país y que además tenía una izquierda democrática más o menos organizada en torno a esta figura. No es el caso, las fisuras de la izquierda democrática también han sido tales que terminó incluso sin bloque en el legislativo. En el caso de Yacu Pérez, sí, es una candidatura competitiva, la vemos con buenas cifras, arranca con buen conocimiento, estuvo por fuera de toda la disputa durante estos 2 años, fuera de la disputa legislativa, no estuvo tampoco con los movimientos sociales en la calle, en fin. Pero otra vez, estas disputas internas de Pachacutic y este distanciamiento con la CONAIE hace que uno piense que no necesariamente llega con la misma fuerza con la que sí estuvo en las elecciones pasadas. Ahora, el outsider que usted mencionó hace un momento, ¿es tiempo de un outsider? En estas elecciones anticipadas con poco espacio de campaña, ¿sí hay cómo descubrir un outsider? Puede, siempre puede, pero esto tiene que ver no solamente con que sea una candidatura que irrumpe, sino que tenga la suficiente fuerza y la posibilidad de conectarse. Y esto no solamente que es difícil en este momento porque tenemos a varias candidaturas competitivas. Pensemos que tenemos una papeleta con varias figuras conocidas y que además han buscado y han logrado tener conocimiento muy rápidamente y con cifras de credibilidad que yo diría que para el conjunto no son cifras malas, pensando que es un momento de crisis de representación. En ese sentido es más complicado llegar a ser un outsider por estas condiciones de varias candidaturas competitivas. Decían que Topic podría ser el outsider, pero después vemos varias encuestas y creo que todas coinciden en que no tiene un despegue como el que se hubiese esperado. Pintaba su perfil en buena medida para ser este candidato outsider por tener un perfil por fuera del imaginario de los actores políticos. Incluso estéticamente arrancó presentándose camuflado, digamos, y con un discurso que rompe el discurso más habitual de las figuras políticas en este momento. No obstante, hasta ahora efectivamente no vemos que sea una candidatura que esté en los 3 primeros lugares, pero sí ha logrado de todos modos colocar esa agenda, la de seguridad, y ese modo
modo de referirse a la seguridad como un punto dentro del tablero que hace que el resto de candidaturas tengan que manifestarse de modo más frontal respecto a este tema. Hablamos del tema del nivel de conocimiento que tienen los candidatos. Se puede decir que Otto Sonnenholzner es el más conocido de todos, junto con Yacu Pérez, y sin decir que eso signifique que porque eres el más conocido, te van a votar. Sí, correcto. Es de las candidaturas que arrancó con más alto porcentaje de conocimiento junto con Yacu Pérez, pero otra vez, en el caso de la candidata González, rápidamente ha alcanzado cifras de conocimiento que no tenía al principio, y lo propio con el candidato Hervas y lo propio con el candidato Villavicencio. Son figuras, por eso digo que es una competencia en ese sentido entre varios actores que probablemente solamente en el caso de Armijos uno se pregunta sobre su perfil, pero el resto son candidaturas y nombres que están normalmente circulando en las franjas de noticias, en las franjas de opinión. ¿Cómo Luisa González puede alcanzar el nivel de conocimiento tan rápido? Afincándose en la figura de Rafael Correa, seguramente. En buena medida por la maquinaria de la revolución ciudadana, la capacidad que tiene de difundir y además porque la comunicación, yo diría, para bien y para mal, se ha volcado fundamentalmente a colocar al expresidente Rafael Correa en el centro del binomio. Y esto lo digo no solamente de modo figurado, las pautas de la revolución ciudadana son con el expresidente en el centro, a la diestra la candidata González y a la izquierda el candidato Arauz. Eso para bien es porque afinca la figura en base a eso. Y para mal es porque se puede pensar que es una candidata con jefe, quizás. Bueno, puede proyectar algunas cosas. En principio puede afincarse demasiado en ese voto correísta, identitario y que está en torno al expresidente, es decir, en torno a ese liderazgo, pero puede perder una autonomía y una voz propia, la posibilidad de que la candidata tenga su propio relato, su propia versión de la situación del país y sobre todo de lo que va a ser de acá en adelante. Eso es importante proyectar en un país en el que, con la crisis de representación y la necesidad de tener un liderazgo sólido, fuerte, pero sobre todo un liderazgo claro, me parece que es un elemento que podría permitirle afincarse más a la candidata y ampliar hacia otro electorado que no necesariamente sea el más afín al voto orgánico que hablamos de la Revolución Ciudadana. La pregunta que mucha gente escucho que se hace y se la transmito ahora es, ¿habrá segunda vuelta? Es difícil decir y yo creo que no es prudente en ningún caso decir a día de hoy, con el porcentaje de indecisión que tenemos, que ya esto se resuelve en una o que vamos a tener seguramente segunda vuelta. Y si tenemos segunda vuelta, ¿quién estará en esa ocupando el segundo lugar? Me parece que hay que ser responsables en ese sentido, tomarnos la pausa de decir que los datos, las investigaciones que tenemos a día de hoy no permiten decir esto con absoluta certeza. ¿Cuál es el nivel de indecisión que usted ha medido en la población? Más de la mitad está todavía indeciso para las elecciones presidenciales. ¿Eso es más alto que lo normal? Es más alto que lo normal, ¿Para las mismas es correcto. fechas? Ya veníamos en las elecciones anteriores acusando de altas cifras de indecisión. Ahora tenemos una cifra más alta todavía para las elecciones presidenciales y lo propio para la consulta Yasuni-Tete. ¿Qué tienen que hacer los candidatos para hacerse conocer y lograr esa intención de voto en estos días? Creo que en este momento ya no tiene que ver necesariamente con conocimiento, tiene que ver con afincar las cifras de credibilidad y darle profundidad a la credibilidad, que es el mejor predictor de voto, pero sobre todo comunicar esto que yo decía, tener la posibilidad de construir un liderazgo capaz de dar certeza a la población en estos temas, es decir, colocarse a la altura de la crisis que está viviendo el país y a pensar en el por qué estamos en esta elección cuando un presidente no ha podido terminar su mandato. ¿Y por cuál vía será la más importante? La que está pasando ahora, que son redes sociales, incluso llevan a ciertas personas a la payasada, hay que decirlo. La otra en persona, en tarimas, en visitas, y todavía no arranca o no he visto el tema de televisión, radio, vallas, etcétera. Creo que los medios de estos últimos que he mencionado cada vez van a tener menos impacto necesariamente, pero no es solamente un medio, es decir, la combinación de tierra, la combinación de redes, pero sobre todo este tono y esta posibilidad de comunicar que se está conteniendo a la población en este momento de vulnerabilidad. Respecto al tono que usted decía, a eso me refería con que no necesariamente las candidaturas han estado comunicando a la altura de la crisis que está viviendo. Es un momento, evidentemente, tienen que transmitir fuerza, liderazgo, esperanza, pero conectándose con el momento de padecimiento que tiene el país. Y por eso se han vuelto algunas monotemáticas, el tema de la seguridad. Además, usted sabe, todas las encuestas miden que la ciudadanía se preocupa más por la seguridad que el resto de cosas. Luego viene el empleo, luego viene la corrupción, pero en este tiempo la seguridad es lo más
necesario para todos. Entonces se enfocan en eso y a lo mejor desperdician otras cosas, ¿o no? Es el primer momento en la historia que Ecuador tiene la mención de seguridad por encima del 56% como principal problema. Esto no tiene precedentes. Luego, si acumulamos las categorías que tienen que ver con lo económico, ocupan alrededor del 30%. Por lo tanto, no es posible referirse solamente a la seguridad como un problema y una preocupación. Es necesario mostrar todo esto, pero sobre todo, insisto, conectar con esta necesidad de tener certezas en el país y tener un proyecto, más allá de ser solamente conocido, tener un proyecto capaz de darle este resguardo a la población en estos temas que menciona. Claro, porque la gente, nosotros no solo queremos seguridad, también queremos empleo, también queremos que no haya corrupción, queremos muchas cosas más, pero en año y medio, ¿qué se puede hacer? En año y medio, yo diría, la respuesta es que pensemos qué es lo que ha pasado en este país en 2 años, y en esa medida hay que conectar con ¿qué debería suceder en 1 año y medio? Solo termino con esta pregunta. Después del 20 de agosto, si es que hay una sola vuelta, o después del 15 de octubre, si es que hay segunda vuelta, ¿empieza la campaña para el 2025? Sí, yo diría que en buena medida varias de las candidaturas están viendo este 2023 como una avanzada, lo que sería un error, porque si es que no hay suficiente enfoque en la transición que vamos a vivir en este momento, las condiciones para 2025 son absolutamente inciertas. Paulina, gracias por acompañarnos. Gracias, Milton, también. Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión. Son las 7:58, tenemos que terminar. Liz, amigos, buen día. Tengan un buen día. Ya vienen las noticias de la comunidad. Nos vemos más tarde.